Entonces, bueno, muy apenado cuando vemos esta noticia de que una joven mujer de apenas 26 años de edad, profesional, eh, una muchacha bonita, pues decide quitarse la vida porque nada en la vida le esperanza y se ve atrapada en un círculo absurdo en el que la salida, la única puerta de salida es prescindir de la vida. Y ese es un asunto que tenemos que tomarnos en serio porque lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Está presente en nuestra sociedad desde hace tiempo, pero los acontecimientos que nosotros vivimos con la pandemia de COVID-19, todo lo que ocurrió con esa pandemia, que en términos de el impacto a la vida puede equipararse para buscar una experiencia similar que haya marcado tanto la vida de la gente, habría que irse a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial no tenemos un acontecimiento que impacte tanto la vida de la gente como la pandemia de COVID-19, en unas circunstancias en las que los individuos supuestamente estamos más comunicados, pero no es verdad. No es verdad. Estamos más alejados de nuestras relaciones familiares y estamos más alejados de nuestras relaciones personales. Y estamos más alejados también de nosotros mismos porque no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Tenemos una competencia con una duplicidad de imagen, porque una cosa es el ser humano que siente, padece, vive una serie de emociones, y otra cosa es el perfil de ese ser humano que es su otra personalidad. Y entonces no estamos haciendo distinción, no sabemos hacer distinción, y por eso realmente no sabemos quiénes somos. Si somos ese perfil que queremos proyectar o somos nosotros mismos. Y en el medio de todo eso se van produciendo unos vacíos que la sociedad no está llenando. El tema no es nuevo. Para tratar de explicarlo, de comprenderlo, hay que remitirse a una serie de planteamientos. Yo creo que el tema del suicidio, como tema, su estudio no viene originalmente desde la psiquiatría, sino desde la sociología, porque es el padre de la sociología, Émile Durkheim, el primero que trata el tema del suicidio. Lo hace él junto con Herbert Marcuse, de quien hablamos hace un tiempo. Y entonces él explica cómo se produce y cuáles ellos explican en una obra publicada de manera tan temprana como en el 1989, en 1898. Que es el suicidio. Entonces, ahí Durkheim, por ejemplo,
Durkheim, describe varios factores que llevan a la persona a quitarse la vida. Él habla de el suicidio egoísta, que es fruto del debilitamiento de los vínculos comunitarios que es propio de la modernidad. Lo que hablaba al principio, debilitamiento de los vínculos comunitarios que es propio de la modernidad. Hoy eso es más agudizado porque esta modernidad que estamos viviendo es una modernidad tan cambiante, tan adelantada por las revoluciones tecnológicas, que ya sabemos que no le llamamos modernidad, sino tardomodernidad, le llamamos postindustrial, le llamamos posmoderno, como sociológicamente más acomode llamarle, pero no le llamamos ya propiamente modernidad. Pero ya sí, en la modernidad teníamos ese aislamiento, ¿no?, del vínculo social, que ahora es mucho más profundo, porque estamos reunidos en familia y cada quien está comunicado con otro mundo. Y estamos en una cena entre amigos, estamos en una cena y cada quien está comunicado con otro mundo. Es decir, estamos en los lugares, pero no estamos ahí, no estamos entre nosotros. Estamos interactuando con la imagen. Entonces, señores, él describe esto, ¿no? Primero, repito, entre el suicidio egoísta, que es fruto del debilitamiento de los vínculos comunitarios, que es propio de la modernidad. El suicidio altruista, que deriva en cambios de los vínculos demasiado fuertes, que es el que cometen quienes aceptan sacrificarse, por ejemplo, por la patria. El suicidio fatalista, debido a un exceso de regulación que limita la libertad en la vida a través de las cárceles o de otros elementos. Y opuesto a este último, el suicidio que él define como anómico, que es el que nos interesa aquí, dice él. El suicidio anómico, es decir, carente de leyes, es el resultado de un estado de desorden mental. Las personas no conocen los límites de sus propios deseos y en consecuencia viven en una situación emocional de constante decepción. Al igual que el egoísta, este tipo de suicidio es característico de la modernidad. Entonces, es un tema preocupante, sin solución. Yo he repetido lo que plantea Camus, Albert Camus, o Camus, que dice que no hay sino un problema filosófico. No hay sino un problema filosófico realmente serio. Y ese problema filosófico realmente serio es el suicidio. Es el suicidio. Entonces, las políticas públicas, las instituciones, la propia sociedad, la propia familia, tiene que estar muy pendiente de esto, porque se trata de un tema de depresiones que son incluso inadvertidas, porque cuando a la gente le toca actuar en el vínculo social, actúa como si estuviera en las redes. Que en las redes siempre lo que uno presenta son los momentos más agradables de la vida, que hasta un cafecito se presenta como algo que se está disfrutando, como algo que plantea un concepto de la vida, cuando las personas pueden estar atravesadas por realidades totalmente distintas. Entonces, ya vimos el caso de esta dama odontóloga que buscó auxilio para que le quitaran la vida. Y lo expliqué aquí, y fíjense que nadie pudo refutar eso.
Lo que hubo fue silencio porque me limité a decir los hechos como habían ocurrido en ese caso. Esta joven no buscó a nadie, se quitó la vida, ella dispuso de su vida por sí misma, porque bueno, ya llegó un momento en que ya la vida era un absurdo, que la vida era un absurdo, que no carecía de sentido, en que nada emociona, nada ilusiona, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, hay que prestarle realmente atención.